agradecemos al profesor Carlos Rodríguez Almaguer, quien es director del proyecto de prensa diaria del Archivo General de la Nación, un reconocido investigador, historiador y vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez, por aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te sientes? Muy bien, honrado con la invitación de ustedes. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Bueno, me gustaría que comenzaran a hablar un poco sobre la fundación, cómo se origina la fundación, cuáles son las actividades que está realizando en el país. Sí, cómo no. Bueno, la Fundación Máximo Gómez está cumpliendo el próximo 24 de febrero su tercer aniversario. En noviembre de 2014 tuvo lugar el 250 aniversario de la fundación de la ciudad de Baní, cuna de Máximo Gómez. Y en esa efeméride tuvimos la oportunidad de organizar una semana de homenajes a Máximo Gómez en su ciudad natal. El fervor con que el pueblo banilejo y en general figuras representativas de la intelectualidad y de la academia dominicana acogieron los trabajos que se presentaron en aquella semana, surgió la idea por parte de un grupo de amigos y de admiradores de Máximo Gómez de crear una entidad que durante todo el año estuviera realizando actividades encaminadas a dar a conocer a la población dominicana, sobre todo a las nuevas generaciones, la vida y la obra, el legado en general de aquel hombre humilde que, nacido en Baní y formado en Baní, se convirtió por los azares del destino y fruto de su propia voluntad y de su ética en el último de los grandes libertadores de América en el siglo XIX. Y el 20 de enero del 2015, en el Politécnico Máximo Gómez de Baní, quedó constituida, se realizó la asamblea constituyente, quedó constituida la dirección, la junta, bajo la presidencia de un banilejo de reconocido prestigio en su comunidad, un hombre humilde y muy trabajador, Iván Peña Báez. Es el presidente de la Fundación Máximo Gómez. Y bueno, por deferencia de los amigos que estaban en esa asamblea y tal vez un poco atendiendo a la manera en que veníamos trabajando con la obra de Máximo Gómez como historiador cubano y apasionado de esa figura y de José Martí, pues me hicieron el honor de elegirme vicepresidente. El 24 de febrero del 2015, en el Centro Cultural Pereyó, en la noche, no cabía la gente. Ese fue el día del lanzamiento público de la Fundación Máximo Gómez. Y allí explicamos algunas de las cosas que teníamos en mente. La primera de las grandes tareas a las que nos dimos por entero fue la recuperación y la reorganización del Museo Máximo Gómez de Montecristi, donde el 25 de marzo de 1895 José Martí y Máximo Gómez firmaron el célebre manifiesto que le daba a conocer al mundo cuáles eran los principios políticos que regirían la guerra que acababa de iniciar en Cuba el 24 de febrero. El otro de los grandes retos nuestros fue la creación en Baní de una réplica a escala natural de la casa donde vivió Máximo Gómez hasta su salida en 1865 para Cuba con su familia. Y ese bohío, esa réplica, quedó inaugurada el 18 de noviembre del año 2016. Una réplica idéntica, un bohío como el original que estaba allí, en el mismo parque Máximo Gómez que está en Baní, detrás del monumento que en 1936 donó el gobierno de Cuba para conmemorar el centenario, el primer centenario del natalicio de Máximo Gómez. Ese bohío es hoy un museo, Casa Familiar Máximo Gómez, así se llama. En Baní. En Montecristi está la casa del manifiesto de Montecristi. Y en Baní la casa donde vivió Máximo Gómez de niño y su adolescencia hasta que salió para Cuba. Aparte de conocer lo que es la historia de Máximo Gómez, ¿qué otras cosas se fundamentan ustedes como institución aquí en República Dominicana? Bueno, básicamente lo que hacemos es eso, es dar a conocer la vida y la obra de Máximo Gómez y de su entorno, no solamente de él, sino de aquellas figuras que tuvieron vínculos con él y de aquellas misiones que él mismo se asignó, por ejemplo, estando aquí ya residiendo en Montecristi, después de haber peleado 10 años por la independencia de Cuba y haber participado
por ejemplo, en la reorganización del ejército hondureño a solicitud del presidente de Honduras, Marco Aurelio Soto, que lo mandó a buscar a Jamaica, donde estaba viviendo, para que le ayudara a organizar el ejército de Honduras. Fue allí jefe del puerto militar de Tegucigalpa, fue jefe del puerto militar de Amapala, de San Pedro Sula también. Y después viene a residir a Montecristi porque con los Jiménez, con la Casa Jiménez, pacta la idea de un gran proyecto agrícola en la zona de Laguna Salada. Allí crea una gran finca a la que pone por nombre La Reforma, lugar donde en el centro de Cuba durante esa guerra grande había nacido su hijo primigenio, Panchito, Francisco Gómez Toro, que muere junto con Antonio Maceo en los alrededores de La Habana en un combate en Punta Brava en 1896. Durante la guerra de los 10 años. Durante la guerra del 95, ya la Segunda Guerra. Desde esa perspectiva, Máximo Gómez en 1894 es uno de los grandes impulsores de la campaña nacional para erigir la primera estatua a Duarte. Y también la vinculación de Máximo Gómez con Gregorio Luperón, la vinculación de Gómez con Martí, con Maceo, con Ramón Emeterio Betances, el gran patriota puertorriqueño, y Máximo Gómez como una de las armas fundamentales desde el punto de vista militar para el proyecto de Eugenio María de Hostos de la Confederación de las Antillas, que después seguiría José Martí y otros más. Es decir, la fundación no solamente se dedica a ese trabajo con la figura específicamente de Máximo Gómez, sino desde Máximo Gómez con toda una labor patriótica americanista que ayude a formar en un concepto, una visión holística de la historia a las nuevas generaciones. Usted, como siempre nos ha hablado de la proyección de la dominicanidad y el aporte que hizo Máximo Gómez aquí en nuestro país, ¿cómo usted visualiza lo que estamos viviendo hoy día con los haitianos, con esto de la invasión, con esto que es algo preocupante? ¿Cómo usted visualiza esa situación? Usted como historiador, que conoce esta historia. Bueno, yo creo en primer lugar que la historia ha sido reducida en las últimas décadas a una mera cronología de hechos y relegada al plano exclusivo de las escuelas y las academias, y ya desde el punto de vista personal a las especulaciones de los especialistas en la historia. Y se le ha robado a la historia el lugar real que tiene en la formación del individuo y en la formación de una sociedad. Cuando la historia se explica meramente a base de fechas históricas, de algunos hechos aislados y de algunas personalidades aisladas, eso puede servir para cambiar de grado en la escuela, pero eso no sirve para formar un pueblo. Para formar, claro. Y la historia de esta isla y las dos naciones que la forman está muy mal explicada en ambos lados de la isla. Muy mal explicada. Y por eso vienen los conflictos. Y eso ha traído muchísimos Mucho conflictos. Eso ha traído muchísimos conflictos, y desde el punto de vista historiográfico, tenemos que decir que la historia de América en general ha sido una historia vista más con la lupa de la política que con la lupa de la historia. De esto pudiéramos conocer más ampliamente después de la pausa, ¿qué le parece? Claro que sí. Vámonos a una pequeña pausa y cuando regresemos seguimos con nuestro historiador invitado Carlos Rodríguez.